Abogados y abogadas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta una vez más a esta sección del canal con la que iniciamos la semana llamado Semanario Judicial. Como tú bien sabes, todos andábamos de vacaciones, espero que te la hayas pasado con madre, que si no pudiste salir, pues por lo menos te hayan dejado descansar y tus jefes no sean de esos de, pues a mí me vale y tú trabajas jueves y viernes y vienes el lunes entero y nada. O de esos que estás de vacaciones pero te siguen mande y mande mensaje. No sean esa clase de personas. Si tú eres neta, replantéatelo. No está tan padre. Pero bueno, como te decía, todos andamos de vacaciones, entonces no se actualizó el sistema, pero como aquí ya sabes que los buenos abogados nunca dejan de estudiar, vamos a comenzar a platicar de los criterios que encontramos que se nos hicieron, los que más nos llamaban la atención respecto a derechos de autor. Esta va a ser la temática del día de hoy. Mi nombre es José, esto es Derechología. Comenzamos. Pues muy bien, abogadas y abogados, el día de hoy comenzamos con una tesis aislada y como les adelantamos, el día de hoy vamos a platicar de derechos de autor. Entonces consideramos que esta es pues la primera porque es el punto de partida. Los derechos humanos engloban muchas cosas y dentro de ellos está el derecho a que se te reconozca que tú eres autor de una obra, y eso es de lo que nos habla esta tesis aislada en su rubro. Derechos de autor están recogidos como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de modo que la interpretación del marco legal nacional debe hacerse a la luz de este y los demás instrumentos internacionales que lo desarrollen, así como del principio pro homini. Este básicamente es uno de estos criterios que son puntos de partida, de los cuales sale todo pues una forma de entender y comprender un tipo de concepto o de precepto jurídico, que en este caso son derechos humanos, los cuales están consagrados dentro de un ordenamiento internacional del cual México es estado parte, por lo cual todo lo que se pronuncie respecto a este tema en específico, que son derechos de autor, debe ser pues a la luz de lo que son los derechos humanos y dándole la mayor seguridad y la mayor protección y velando por este principio pro homine que es tan importante y necesario. Si tú no sabes de qué estamos hablando, pónmelo aquí abajito por favor para que podamos preparar un video al respecto, porque sí es un tema pues que podríamos tocar a lo largo de, inclusive yo diría, de una serie de videos, trayendo a alguien que sepa un poquito más del tema para que pueda dar su opinión experta. Pero el punto de este criterio era poder iniciar a partir del hecho de decir, es un principio humano que debemos tomar en consideración como una máxima. O sea, esto está protegido por el artículo primero constitucional de nuestra legislación, entonces es importante darle pues toda la seguridad y continuidad a todo lo que pues procede respecto a este tipo de cuestiones. ¿Sabías esto o tú no sabías que los derechos de autor son también un derecho humano? Déjalo ahí abajo en los comentarios y mientras vámonos al siguiente criterio. De ahí, abogadas y abogados, nos vamos a una tesis aislada que personalmente nos hizo mucho ruido porque tiene un poquito que ver con la forma en la que, por ejemplo, se hace el comercio de NFTs, esta parte en la que no importa quién sea el titular actualmente de la cosa que tienes, porque los dueños originales o las personas que han hecho estas transacciones para poder transmitir la propiedad de estos archivos digitales de, ¿cómo es? Non-fungible tokens, no recuerdo cuál es la traducción, objetos que no, puedes tocar. Creo que sería la traducción, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos dice esta tesis aislada para explayarnos un poquito más. El rubro nos dice lo siguiente: comunicación pública de obras. El autor de una obra tiene derecho a percibir la regalía que corresponda por todo acto de comunicación pública de la misma. Este criterio nos dice que frente ante cualquier tipo de publicación y distribución a la comunidad, digamos, pues a muchas personas, el artista, quien es el autor de la obra, tiene derecho a recibir regalías por esto, porque están exhibiendo su obra, independientemente de que los derechos hayan sido transmitidos, porque pues conforme a lo que se entiende de quién es un autor dentro de todo este contexto legal, el autor sigue siendo la persona que la creó, no quien tenga los derechos de la obra, sino quien la creó justamente. O sea, creo que está bien, pero sí se me hace un poquito raro que no importa que yo les haya vendido, por ejemplo, el derecho sobre esa pintura, porque yo la hice, yo te la vendí a ti, entonces ahora tú eres el propietario, siempre y cuando la exhibas, yo necesito recibir regalías al respecto. Y esto se puede llevar a muchas cosas porque podemos hablar de música, podemos hablar de libros, podemos hablar de pintura, películas, fotografías. Esta rama es tan amplia e interesante y te digo, yo no sabía esto. Sí es algo que vamos a revisar un poquito más a fondo porque fue uno de los criterios que dijimos, ok, o sea, funciona lo que te decía como los NFTs, que los NFTs no importa quién lo tenga, las personas que ya lo fueron teniendo, las personas que lo vendieron, los dueños siguen recibiendo regalías, bueno, no regalías, sino un porcentaje de
estas ventas que se hacen. Entonces es algo bastante interesante que ojalá podamos tocar en próximos videos. Y mientras pasamos al siguiente criterio. Seguimos con una jurisprudencia y esta nos habla de ante a quién acudir cuando tenemos problemas de este tipo de índole, sobre todo si se registró algo que es tuyo y dices, oye, ¿qué onda? O sea, eso no es de esa persona, es mío. ¿A qué autoridad tenemos que acudir? Si tú sabes, ponlo ahí abajito en los comentarios antes de que pasemos a hablar del criterio como tal. Y si no sabes, me puedes decir ahí también como de, oye, yo no sabía, y no pasa nada porque para eso estamos aquí, para estudiar y aprender. El rubro de esta jurisprudencia nos dice lo siguiente. Derechos de autor. Competencia para conocer del juicio en el que se impugna la inscripción de una obra en el registro público del derecho de autor. Corresponde al juez de distrito en materia administrativa en vía ordinaria. Aquí podríamos darnos una super mega explicación de por qué es la competencia, pero lo traemos para que tú sepas, aquí en la parte fundamental del criterio, que si tienes algún problema con este tipo de cuestiones en el que se diga, oye, es que hay un registro, pero esa cosa es mía, no es de esa persona, ¿ante quién se tiene que impugnar? Bueno, la vía que nos está diciendo es, tienes que acudir con el juez de distrito en materia administrativa de, pues, tu demarcación. Ya sabes que si no hay jueces especializados dentro de donde tú estás, dentro de tu circuito, pues es un juez que conoce de todo, pero pues según yo, al menos en materia administrativa sí hay varios en bastantes lados, entonces puedes acudir directamente y ellos son los que van a ver la tramitación de este juicio en el que tú digas, eso es mío y esta persona se pasó de lanza y lo está registrando, porque no se vale. Creo que sí es importante que demos crédito a las personas que son quienes realizan las obras, porque, o sea, tanto tiempo que se estuvieron ahí matándose y haciendo que les gire la ardilla para poder plasmar algo y que resulte que alguien más diga, ¿cómo ves que eso es mío? Y que no se les dé ni una compensación económica. Bueno, no se me hace lo más chido del mundo, pero aquí está el criterio. Ojalá se te haga interesante. ¿Sabías esto? ¿Sí o no? Ponlo en los comentarios y vámonos con el siguiente criterio. Hay una cosa, abogados y abogadas, que se llama OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad. ¿Es industrial o intelectual? Intelectual. Que básicamente pone las reglas para que todos podamos convivir dentro de todo el mundo respetando nuestros derechos de autor. Y una de las cosas que nos dijeron es que se vale hacer una comparación entre marcas, sobre todo para salvaguardar los derechos de cosas que ya están registradas y que no haya algún tipo de problemáticas. De esto nos habla esta tesis aislada en su rubro. Derecho de autor. El artículo 164, fracción tercera, inciso D, de la Ley Federal relativa, permite comparar entre marcas protegidas por propiedad industrial y obras protegidas por los derechos de autor. Este criterio está bien interesante porque nos habla de que, pues, al final del día sí es necesario hacer una comparación tanto de diseños industriales, como de marcas, como de nombres, como de muchas cosas, para evitar que podamos tener alguna, pues, marca que choque con otra. Y esto, o sea, tú lo puedes hacer a través del sistema que tiene el INPI, por ejemplo, para que puedas, en cuestiones de marca, que si quieres registrar un nombre, pues hay que ver si está ya registrado, pero si no está dentro del mismo rubro, digamos que hay alguien que se llama el bebé Yoda vendiendo plátanos. Entonces, si tú quieres poner una tienda que se llama el bebé Yoda, pero vas a vender cuadros, lo puedes hacer porque no están dentro del mismo mercado. Y este criterio nos habla justamente de eso y de cómo es importante hacer esta comparación y bueno, es un proceso que también hacen internamente las autoridades para poder salvaguardar los derechos de personas que ya tienen obras y proyectos registrados, y esto no afecta, al contrario, es un sistema de seguridad para que no vaya a haber problemas posteriormente, que resulte que el bebé Yoda son dos personas que están vendiendo cuadros, o uno que está vendiendo cuadros y el otro está vendiendo bastidores. Entonces puede llegar a haber ahí cierto conflicto que se puede evitar a través de hacer esta comparación, tanto de diseños industriales, como bien lo refiere este criterio, como de marcas y bueno, tus proyectos que estés ahí echando. Y pues dime qué opinas al respecto. ¿Crees que es bueno que se comparen estas cosas o no? Y deberíamos estar todos bajo secreto industrial y entonces nadie podría hablar de absolutamente nada, ni las paletas de colores, ni la tipografía, ni los diseños y esquemas de modelos industriales o modelos de utilidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú opinas? Házmelo saber allá abajo en los comentarios y mientras vámonos con el último criterio que tenemos para el día de hoy. Esta tesis aislada, abogados y abogadas, fue una de las cosas que se me hizo más interesante el día de hoy, porque hablamos de, pues sí, podemos decir infracciones, delitos, cosas que no tendrían que estarse cometiendo en materia de derechos de autor, y una de ellas es pues el consentimiento.
este tema tan importante e interesante que podemos encontrar en esta tesis aislada, cuyo rubro nos dice lo siguiente. Delitos en materia de derechos de autor. El elemento normativo publicación del tipo penal previsto en el artículo 427 del Código Penal Federal se actualiza con la distribución de la obra materia de la causa a una pluralidad de personas. ¿Qué te está diciendo? Tú estás publicando, compartiendo, reproduciendo alguna obra de la cual no tenías permiso, y entonces imagínate, por ejemplo, cuestiones como lo de Marvel, que se tienen ciertos trailers, que se tienen ciertos fotogramas, que se tienen, pues sí, fotografías, sketch de los trajes, todas las cuestiones que pues tratan de tener ahí lo más secreto posible y que alguien llegue y lo comparta. Nos está diciendo que el artículo 427 habla de un elemento normativo, esta parte que te acuerdas, lo viste en tus clases, yo sé que lo viste, en el que vamos a tener que atender al significado de estas palabras para poder comprender cuál es el contexto. Bueno, aquí el elemento normativo es compartir a una pluralidad de personas. Esto quiere decir que con que pues pluralidad entendiéndolo como más de uno, si tú empiezas a compartir esta imagen o se empieza a compartir por ti, y hablando de imagen como supuesto, porque te digo, pueden ser videos, pueden ser muchas otras cosas, sin tener la autorización de quien es el titular o es el autor de la obra, entonces vamos a estar incurriendo en un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto con lo que estás recibiendo conforme a lo que también estás compartiendo. Este tema del consentimiento, que es tan importante, también lo encontramos dentro de los derechos de autor. ¿Tienes el permiso para compartirlo? ¿Tienes el permiso para distribuirlo? No, entonces pues mejor hay que borrarlo y decir yo no sé nada. Inclusive acudir con las autoridades, oigan, es que me llegó esto, pues mira, ahí es cosa de cada quien, pero está bastante interesante, y esta parte de acordarnos de los elementos normativos y cómo hay que entender cuál es el significado y contextualizarlo dentro de los artículos siempre es bastante cool. Pero en este caso pues ya sabes, para que no vayas a decir es que yo no sabía. Bueno, si estás compartiendo cosas que obviamente eran secretos, pues probablemente tengas ahí algún tipo de responsabilidad. Entonces vamos a evitarlo, ¿no? ¿Qué te parece? Mientras vamos a continuar. Y bueno, abogados y abogadas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, espero que alguno de estos criterios se te hayan hecho interesantes. Sí, pues no sé si repongamos el video con los criterios que salgan, porque ya ves que nos van a soltar todos de jalón, pero bueno, ahí vamos resolviendo. Mientras, te deseo un excelente inicio de semana. Recuerda, por favor, que para mí sí eres importante, que yo te quiero un chingo y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en los próximos materiales o en el próximo video después de que le des play a este. Mi nombre es José, cuídate mucho. Ya había dicho mi nombre es José, creo que sí, pero bueno, cuídate mucho, por favor. Te quiero un chingo, te mando un abrazo enorme. Esto es Derechología, amor.